Gracias amigos por continuar con nosotros. Esta es Despierta con CDN. Hoy viernes, antesala de fin de semana, tenemos el gusto de presentar al doctor Robert Paulino Ramírez. Él es investigador científico, experto en virología médica y enfermedades tropicales. Además es decano, miembro titular de la Carrera Nacional de Investigación del MESID y exdirector científico del Comité del COVID-19. Un currículum amplio para darnos detalles hoy sobre lo que estamos viviendo en materia de epidemiología, virología en la República Dominicana. Tenemos viruela símica en el país. Eso se había estado de alguna manera esperando, tal y como ocurre en otros países, pero nos gustaría tener su diagnóstico, la evaluación inicial. Doctor, gracias por estar acá. Sí, bueno, con lo de la viruela del simio, lo que es allí es aquí. Es de esperarse que lo que pasa en cualquier lugar del mundo pueda pasar también en nuestro país. Estamos conectados. Yo creo que es puntual diferenciar algunos conceptos, porque en las personas que nos escuchan hoy se confunden muchos fenómenos que normalmente vemos. Por ejemplo, la varicela la confundimos con la viruela humana, que es la variola, la confundimos con la viruela del simio. Son conceptos diferentes porque son virus diferentes que pertenecen a familias diferentes, exceptuando la viruela humana, la variola y la viruela del simio, que es la que justamente ahora mismo nos llama mucho la atención, que no es un virus nuevo, completamente nuevo no es un virus que es endémico, de hecho, en regiones centrales y de occidente de África, y que había tenido desde hace ya muchos años un incremento en sus casos de manera exponencial en diferentes puntos de la geografía africana, lo cual sugería que seguía un patrón muy similar a otros virus. Hay otros virus que han generado patrones similares que se han salido del centro del África central y se han ido moviendo hacia los países más costeros, hacia los extremos, tanto este como oeste del continente. El ébola provocó eso. Por ejemplo, en el 2014, 2015 y todavía hace poco hubo otro brote de ébola. O sea que es un fenómeno global. La globalización permite que estos virus se vayan moviendo de su entorno y vayan saliendo. Así que la noticia no debe ser que llegó, sino que la noticia debió ser es cuándo iba a llegar. Claro. Porque de verdad, definitivamente, se espera, estamos muy Usted habla de esas diferencias y yo creo que es importante que la gente aprenda a determinar específicamente, clínicamente. O sea, me refiero cuando hay ya una apariencia de la enfermedad, cuando la enfermedad es evidente, ¿cuáles son las características que diferencian a una? Para los que nos escuchan que son un poquito más viejitos, dígase antes de los 80, la viruela humana fue erradicada en 1980. Desde 1972 no tenemos casos de viruela humana. De hecho, se dejó de vacunar justamente por eso, porque ya no había necesidad de vacunar contra algo que no existía en el mundo. ¿En qué momento se dejó de vacunar? 1980. 1980. Que fue cuando se declaró al mundo libre de la viruela. Por lo tanto, nadie tiene hoy día anticuerpos. Todos los que nacimos, algunos de los que nacimos después de los 80, no nos toca tener anticuerpos contra la viruela. Y por consiguiente, no tenemos inmunidad natural por la infección, ni tampoco inmunidad por vacunación. Y eso es importante porque confundimos la viruela con la varicela. La varicela es un virus también de ADN que es muy común en los niños, también puede aparecer en los adultos y también se previene por vacunación. Pero las lesiones que aparecen, las vesículas que aparecen en la varicela, comparada con la viruela del simio, que es la que nos compete el día de hoy, son diferentes, o sea, tienen un patrón distinto. Por ejemplo, en el caso de la varicela, van a ir apareciendo de forma escalonada. Van a aparecer vesículas en los brazos, pueden aparecer en las piernas, pueden aparecer en el tórax. Normalmente aparecen en la cara principalmente. Pero en el caso de la viruela del simio, aparecen en todo el cuerpo. Al mismo tiempo. Exactamente. Normalmente empieza desde como que el centro. Un brote y aparece, y está lleno de bolitas. Exactamente. Tienen algunos patrones que han sido llamativos durante esta fase fuera de África, que es como se le clasifica, porque han aparecido manifestaciones clínicas que antes no se habían reportado en África. O sea, lesiones que aparecían normalmente en la boca, en la cara, ahora aparecen en otras regiones del cuerpo. Y eso tiene un sentido desde el punto de vista de la transmisibilidad. O sea, el virus se adhiere
hacia receptores que se encuentran en diferentes tejidos, en diferentes mucosas. Y por eso, cuando hablamos de la transmisión, cómo se transmite el virus, entonces tenemos que entender qué es lo que usa el virus, la llave que usa para poder entrar a la célula. Y esa llave justamente, que son las proteínas de su superficie, son las que se pegan a la célula de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las células normalmente que utiliza? Las de las mucosas. Y preferentemente la de la boca y la de las vías respiratorias altas. Por esa razón, la transmisibilidad de la viruela del simio necesita un contacto más cercano y más constante. No es como, y eso yo quiero que la gente lo entienda. No es como el COVID. La viruela del simio no es el COVID. No tiene capacidad de transmitirse a través de aerosoles. Bien, que ya sí sabemos hoy día que se puede transmitir de esa forma con estas últimas variantes que han ido surgiendo. Entonces, para eso, además, también es algo muy importante que hemos hablado durante mucho tiempo, durante esta pandemia, es que hay un factor de transmisibilidad, un factor de reproducción básica que se establece para cada virus. Por ejemplo, para el Omicron, para la variante Omicron, es de cerca de un 16 a un 18, es decir, que por cada persona pueden haber 16 o 18 personas nuevas contaminadas. Para la viruela del simio es 1. Okay. Por lo tanto, si tú tienes la capacidad de contener una persona... Es mucho más fácil de contener. Exactamente. O sea, la transmisión... Ese cerco epidemiológico no es más vamos sencillo. a tener un brote explosivo de la viruela del simio por la naturaleza propia de la transmisibilidad que tiene el virus. Se dijo que era sospechoso, después se confirmó. ¿Ese procedimiento se hizo aquí, ya se puede hacer aquí? Sí, porque el diagnóstico de este... A ver, lo que en microbiología se tiende en la actualidad es a que todo debe ser de tipo molecular. Ya las técnicas que se utilizaban antes de vamos a cultivar, vamos a teñir, se pueden utilizar por enseñanza también a los futuros profesionales, tenemos que enseñarlo a hacerlo de esa manera, pero ya todo va hacia PCR, todo va hacia la identificación molecular, por lo tanto tú lo único que buscas es cuál es la región específica que tiene un virus determinado, o un patógeno determinado, un microbio determinado, y tú lo que haces es que lo amplificas. Si amplificó, está confirmado. Y lo que se confirma de un caso sospechoso es cuando podemos identificar el genoma, el material genético de ese virus en una muestra colectada de una persona sospechosa. Bueno, no hay que coger para Atlanta en este caso. No tenemos que ir para Atlanta. Ya no tenemos que ir a Atlanta. Y eso es muy bueno, eso habla muy bien, porque es un antes y un después de la pandemia de la COVID-19. Yo creo que es la parte positiva que nos ha dejado, inclusive desde el punto de vista de la respuesta rápida en los sistemas. Ya tenemos personas que están familiarizados con los conceptos. Ya no vemos eso como algo etéreo, como algo que no va a pasar aquí, sino que ya el personal, los equipos de los laboratorios y profesionales investigadores ya entienden mejor este fenómeno. Y eso es muy bueno, eso es lo que va a quedar. Bueno, eso le pasó de hecho a Corea en el 2012, cuando MERS fue identificada allá. Ellos no estaban preparados para responder a una emergencia respiratoria de ese tipo. ¿Y qué pasó cuando llegó la COVID-19? Los sistemas de identificación rápida molecular ya estaban todos distribuidos y ya solamente tenían que responder. Entonces esto es un ejemplo más de que ya hemos ido avanzando mucho en ese tema. Nosotros hemos constatado en sondeos que hemos hecho con la gente en la calle que hay preocupación por el tema de la viruela del mono y falta de conocimiento. Y lo de la preocupación y el temor tiene que ver necesariamente con que nosotros estamos bregando con el COVID. O sea, tenemos 2 años, más de 2 años, ¿verdad? Tenemos un trauma post-pandemia. Sí, entonces la gente se preocupa, le falta quizá conocimiento, entonces creo que es bueno que la gente sepa de qué tiene que cuidarse. Y así como uno le alerta cuando hay que preocuparse, también evidentemente que en esto hay que preocuparse menos, pero hay que saber y hay que tener conocimiento de qué se trata y de qué hay que cuidarse. Sí, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en esta fase todavía no es considerada una pandemia, eso debemos de entenderlo. Se ha estado, de hecho, hoy probablemente sesione
el Comité para Respuesta y Evaluación de Emergencias para ver la si OMS. cambia de posición y declarar a la viruela del simio como una emergencia de importancia internacional, que cambia un poco la respuesta de los países, ya no tanto a la prevención de la entrada, sino a la contención, que es la segunda fase de respuesta a una epidemia. Yo creo que lo primero que tenemos que entender y llevar a la población es que aprendimos con la COVID-19 la importancia de la higiene comunitaria, la higiene de las manos, la higiene entre nosotros, con qué estamos en contacto, cada qué tiempo nos lavamos las manos, porque si bien es cierto, este virus no tiene la capacidad de ser transmitido de forma tan rápida con el toque de las manos, sí tener higiene elimina la posibilidad de partículas virales que se encuentran. Todavía el uso en espacios cerrados por un periodo muy prolongado de tiempo de las mascarillas sigue siendo recomendado, y más ahora en la que surgen nuevas subvariantes que tienen una capacidad muy rápida de transmisibilidad. No tenemos, y eso es importante, una vacuna específica para la viruela del simio, pero sí tenemos vacunas que fueron aprobadas e investigadas para la viruela humana, que funcionan también con la viruela del simio. De hecho, la viruela del simio fue identificada por error. En 1970 todavía habían casos de niños que tenían las pústulas similares a la viruela, y los investigadores en África Central decían, pero es que lo estamos vacunando, ¿cómo hay personas todavía con síntomas? Y se supone que no deberían ocurrir síntomas. Colectaron muestras e identificaron que realmente era un nuevo virus que estaba circulando, que tiene, de hecho, y eso es importante, una mortalidad muy baja. O sea, los casos son, la mayoría de estudios que se han hecho son muy disímiles. Hay algunos que dicen que un 10%, hay otros que dicen que un 1%. Por ejemplo, en Estados Unidos, en un brote que hubo en Wisconsin, el porcentaje de mortalidad fue un 1%. ¿Cómo se trata, doctor? El manejo es antiviral, se utilizan antivirales para reducir la concentración de la carga viral, y también se pueden utilizar inmunoglobulinas que bloquean, que son como anticuerpos que se pueden administrar de forma parenteral para inactivar al virus también. De hecho, en personal de salud que pudiese estar en contacto o manejando casos positivos, se recomienda tanto la vacuna que se utilizaba para la viruela como la inmunoglobulina si desarrolla manifestaciones. ¿Tenemos esa vacuna en República Dominicana? En República Dominicana todavía no. No tenemos vacuna contra viruela. A ver, se puede adquirir a través de la Organización Mundial de la Salud, porque hay un sistema, no COVAX, como nos pasó. Gracias. Como nos pasó desafortunadamente con la COVID-19. Que cada vez que dicen reparto, sí, uno tiembla, ¿no? Sí, pero hay stock disponible porque, por ejemplo, en Estados Unidos no hay tantos casos tampoco. Okay. Entonces hay una facilidad de poder tenerlo, y ya se ha discutido, de hecho se discutió en la última reunión de la Organización Mundial de la Salud sobre cómo hacer justamente esa división entre los stocks que existiesen, porque ninguna farmacéutica estaba produciendo esta vacuna. De hecho, siempre fue una gran discusión durante muchos años si teníamos que continuar la investigación en la viruela cuando no teníamos viruela, no tenemos viruela humana circulando. Pero fíjate que va a ser necesaria. Ahí parece que se respondió la pregunta. Exactamente. Doctor, antes de que vamos a cambiar un poco de tema para hablar de COVID, hay una duda muy sensata en alguna parte de la población sobre el tema de la vacunación en niños. Todavía hay desconocimiento sobre el tema de la efectividad, porque los niños no están acudiendo a vacunarse, si deben vacunarse de 5 a 12 años, menores de 5 años. Sí. ¿En qué momento estamos a nivel mundial y en República Dominicana? A nivel mundial, en vacunación en niños estamos muy mal. En República Dominicana no también es exento a eso. Estamos muy mal porque los adultos son los responsables de llevar a los niños a vacunarse y no lo están haciendo. Entonces hay un tema de compromiso social, o sea, hay un tema de cómo la gente se involucra, y no solamente quejarnos del problema, sino también poner de nuestra parte. ¿Pero se deben vacunar? Se deben vacunar. ¿De 5 a 12 y antes de 5? Por supuesto, todas las poblaciones que son candidatas
a vacunación deberían de ya haber completado a esta altura los esquemas de vacunación, porque empezamos ya hace varios meses con los esquemas de vacunación en niños. Miren, los indicadores nos demostraron desde el punto de vista estadístico que las estrategias de vacunación con todas las plataformas que utilizamos funcionaban. Entonces tenemos evidencia científica para avalar y la evidencia vivencial epidemiológica de que las vacunas funcionan. Entonces tenemos que abrazar eso como una herramienta de prevención. Que la duda yo creo que viene más por el hecho de que se ha estado discutiendo la probabilidad de que, por ejemplo, en la variante BA5, que in vitro tiene la capacidad de no responder a los anticuerpos neutralizantes preformados por la vacuna, representa una duda. O sea, entonces significa que las vacunas no nos van a funcionar para esa variante. In vivo, en la vida real, lo que se ha demostrado es que siempre que tenemos la población con vacunaciones completas o con esquemas de vacunaciones completas y con los refuerzos necesarios anuales que corresponden en este momento, va siempre a generar un cambio en la tendencia, en los números de casos y en los casos críticos. Entonces, ¿qué vamos a ir viendo? Que a mayor cantidad de personas infectadas en los próximos días, que no completaron sus esquemas de vacunación, que tienen comorbilidades y que no hicieron la dosis de refuerzo anual, pues muy probablemente van a empeorarse y van a generar un estrés en el sistema de salud. El sistema de salud está listo, aprendimos muchísimo ya de la COVID-19, o sea que yo creo que el Servicio Nacional de Salud sabe qué hacer en situaciones de que incrementen los casos y que se empeoren y que se necesiten unidades de cuidado intensivo. Sin embargo, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Creo que el 31 de julio es el último día para poder vacunarnos contra Pfizer. Entonces, ¿qué día, doctor? De acuerdo al ministerio, el 31 de julio. Sí, Pero esas no son las que dicen que se vencen en diciembre. Están disponibles, Pero exactamente. que dice el ministerio que la empresa dio un plazo como hasta octubre de unos nuevos descubrimientos que hizo. Sí, pero no tenemos que esperar octubre. No, yo creo que no. Doctor, gracias. ¿Por en qué punto estamos con el COVID? Mire esto. 5.600 casos activos. Positividad de las últimas 4 semanas, 14.6. La diaria, 21. Ocupación de cama, COVID, 8. De UCI, 4%. Ventiladores, 1.7. La BA5 está aquí. Se decía que no puede hablarse de una sexta ola porque no hay una nueva variante, pero hay una nueva variante. Vamos hacia una sexta ola. ¿En qué punto estamos? Mire, desde el principio discutimos el concepto de la ola y se utilizó mucho de la ola. Yo siempre digo que cuando tú tienes una pandemia, tú lo que tienes es un continuo de transmisión y que cada cierto tiempo van a haber personas susceptibles que van a permitir que incrementen los casos. Claro. Eso pasa mucho en epidemiología, pero bueno, decidimos llamarles olas. Vamos a tener un incremento de casos que dependiendo de la capacidad que tenga BA5 de penetrar dentro de la población, que lo va a hacer, dentro de 2 a 3 semanas vamos a ver un incremento en los casos. De nuevo, esta variante que se ha quedado circulando siguen siendo subvariantes de Omicron, sigue siendo Omicron. Su fenómeno de capacidad de protección cruzada no existe. O sea, si usted se infectó con BA1 en diciembre, que fue cuando tuvimos, se puede volver a infectar. ¿Cuántas veces te puede dar COVID? Innumerables veces. Innumerables. Es que tenemos muchas variantes distintas, Catherine, y lo que ha hecho el virus para poder continuar reproduciéndose es simplemente mutar, buscando la forma de, con sus mutaciones, poder seguir transmitiéndose. Entonces, es un fenómeno que uno esperaría ver en los virus. Desafortunadamente es mala noticia, pero bueno, la virología no siempre da buenas noticias. Esas son las noticias que hay y con las que tenemos que caminar. En vez de preocuparnos, debemos de ocuparnos. En los próximos días, definitivamente yo entiendo que debemos de apretar un poco, principalmente con nuestros familiares más susceptibles y obviamente ir a la casa, revisar la tarjetita y ver cuándo fue que nos pusimos la última vacuna y si completamos los esquemas de vacunación en los niños que viven con nosotros y con los familiares que pudiesen tener complicaciones. No me quedó claro, ¿menores de 5 años deben vacunarse? No, a partir de los 5 años. A partir de los 5. Sí, a partir de los 5 años es cuando los esquemas de vacunación en el país están aprobados. Sí. Bien, pues ya lo saben. Hasta el momento.
Ya lo saben, acudan a vacunarse. Yo creo que el llamado es más que oportuno. El doctor Robert Paulino, además nos encanta tenerlo aquí porque siempre lo teníamos por Zoom con el asunto de la pandemia. Nos ayudó muchísimo a comprender todo lo que era la relación del COVID y lo que teníamos que hacer desde el punto de vista de un científico. Doctor, gracias. Tratamos. Muchísimas gracias a ustedes.